Bueno, hoy como tal hablaremos de la generación del 27. Esto está resumido en resúmenes, en autores y sus bibliografías como tal, sobre acontecimientos históricos que estos tienen como tal la poesía, el poema, la literatura y la metáfora. Y por último, la Guerra Civil Española. En primer lugar, tenemos lo que es la generación del 27. Esta generación surgió en un grupo de poetas excepcionales que renovaron esta poesía española en el siglo XX. También hubo un momento de residencia de estudiantes donde enseñaban estos poemas, hablaban sobre la amistad entre ellos, ayudaban a muchos jóvenes artistas a sacar pues lo mejor de ellos. Em, También fue el homenaje a Góngora por el motivo pues de su muerte, y por esto en 1927 fue que le dieron nombre a esta generación del 27. Como tal, las etapas de esta generación: la primera etapa es el mercado predominado de la llamada poesía pura. La segunda etapa es de 1927 hasta la Guerra Civil en 1936, caracterizada por el intento de humanizar la poesía. Y la tercera etapa, después de la Guerra Civil, supone la digresión de este grupo de escritores. Sigamos con nuestro primer autor, que es Federico García Lorca. Este señor nació el 5 de julio de 1898 en un fuente vaquero, en un pequeño pueblo llamado La Vega Grandina. Es hijo de una hacienda agrícola. em, este fue cogido por su maestra, que le enseñó sus primeras letras. Desde muy pequeño, él manifestó un enorme interés por las canciones, los juegos infantiles, em, inspirado en los juegos infantiles populares en esa época. Em, También estaba muy inspirado en la cultura de siervos, de los criados y jornaleros de su pueblo. García Lorca se manifiesta ya de adulto en relación a la tristeza, la melancolía de las manas españolas. Una frase de él: yo nunca seré político, yo soy revolucionario porque no hay verdadero poeta que no sea revolucionario. Nuestro segundo poeta es Rafael Alberti. Este señor nació en Puerto de Santa María el 16 de diciembre de 1902. Él como tal se trasladó a Madrid y allá empezó su partido comunista, participando activamente en la política durante esta guerra civil. Se exilia en Argentina e Italia durante la dictadura de Franco, y en 1975 regresa nuevamente a España. Él llega a ser un diputado del Congreso, y ese señor murió en 1999 en Puerto de Santa Marta. Y por último, tercer, nuestro tercer autor, que es Pedro Salinas. Pedro Salinas Serrano es de Madrid, nació el 27 de noviembre de 1891, y el 4 de diciembre de 1951 fue, se, se murió. No puede ser. Fue un gran escritor en la época española y fue conocido más que todo por su poesía, sus ensayos. Ese señor cumple un gran papel en nuestra generación del 27, ya que se considera uno de los mayores poetas que contribuyeron mucho al conocimiento de nuestra novelista francés en el mundo hispanohablante. Al concluir la Guerra Civil Española, exigió en Estados Unidos hasta su muerte. Uno de los acontecimientos históricos de la generación 27 puede ser como primero la poesía, que es una obra de poesía normalmente en verso. Puede ser un poema escrito, un texto específico y por ende una obra literaria terminada, que es posible leer, que tiene un autor y un momento de publicidad determinada. La poesía, de cambio, es un género literario, una de las formas en las que
literatura se manifiesta y explorando un concepto nada concreto. Como segundo acontecimiento importante en la generación 27, pues es la literatura. Se caracteriza por el uso constante y audaz de la metáfora y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones intensas en las poesías. Los autores destacados con estas características son Federico García Lorca y Rafael Alberti. La literatura es una de las bellas artes y se las entiende por la evocación de las ciertas sensaciones, impresiones o reflexiones en el lector, a partir de obras narrativas, descriptivas o reflexivas, cuya naturaleza puede y suele ser ficcional, es decir, no necesariamente son extraídas de la vida real. Como segundo acontecimiento importante de tercero, va la metáfora, lo cual la metáfora es las cualidades de una cosa son figurativas trasladadas o otras. Cuando digo, amigo, me estoy ahogando en el trabajo usando la cualidad asociada con una forma, la urgencia y la importancia de ahogarse para describir otra cosa, todo el trabajo que tengo que hacer. En la metáfora, las cualidades de unas cosas son figuramente trasladadas a otras y estos son los acontecimientos de la poesía en los que se destacaron los autores. Una poesía, un poema que es representativo a esta generación, pues solo tu corazón caliente y nada más. Con este poema podemos decir que uno puede desear, amar o querer, pero pues solo con el alma. Ahora vamos con el tercer importancia de la guerra civil española. Aquí tenemos otro ejemplo que se da como caracterización a la literatura. Y por tercero tenemos este que caracteriza un poco a la metáfora. Y por último tenemos lo que es la guerra civil española. Tuvo lugar en España entre 1936 y 1939. entre el entre entre el bando nacional, que estaba dirigido por el general Francisco Franco. Por aquella época, el presidente de España era Manuel Azaña. Con Francisco Franco dieron un golpe de estado. El bando de la izquierda fue conocido como un bando y estaba formado por el gobierno que había habido hasta ese momento, junto con sindicatos, comunistas, anarquistas y muchos obreros campesinos. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por la atención.